Por fin llegó el estreno de Pinocho de Guillermo del Toro, y aunque mucho de la discusión sobre la película ha girado en torno a la animación y a la música, y con justa razón, yo quiero hablar sobre cómo la película nos enseña a desobedecer, pero todavía más importante, cómo nos enseña a desobedecer de forma crítica. Déjenme contarles sobre por qué disfruté tanto de este giro desobediente que Guillermo del Toro le puso a Pinocho y sobre cómo esta película corona el 2022 como el año en el que la animación nos enseñó a desobedecer. Como saben, Pinocho es la historia de un muñeco de madera que cobra vida y debe probar ser digno de volverse un niño de verdad, y el hijo de Geppetto, el carpintero que lo crea. Para ello debe pasar por una serie de aventuras que lo hacen ganar conciencia de lo que significa ser bueno, pero en la versión de Guillermo del Toro no es así. En esencia, es posible condensar la temática de Pinocho en una idea. La rebeldía es una parte innata de nuestra humanidad, y este impulso a cuestionar a la autoridad nunca es más latente que en la temprana infancia. Es de hecho una de las características definitivas de ese periodo de nuestras vidas. En la película, todo el mundo espera algo de Pinocho básicamente desde el minuto en el que cobra vida. Su papá espera que sea una nueva versión de Carlo, el Podesta espera que sea un soldado para su nación y el Conde Volpe espera que sea la fuente de sus riquezas. Las expectativas políticas, personales y económicas se ciñen sobre el muñeco y su identidad básicamente desde el principio del filme. Pero Pinocho no quiere ser un soldado, no quiere ser una estrella, y aunque sí quiere ser el hijo de Geppetto, quiere serlo bajo sus propios términos y no como una versión calcada e idealizada de Carlo, el hijo que Geppetto perdió. A lo largo de la película, Pinocho y luego otros personajes que lo rodean básicamente descubren que la autoridad requiere de legitimidad, pero más importante todavía, que cualquier autoridad que busque imponerse sobre su propia identidad es por de facto ilegítima. En teoría política, el poder no existe sin legitimidad, es decir, sin reconocimiento de quienes se someten a ella de que la autoridad es válida. Todo intento por ejercer poder sin legitimidad es un abuso. A lo largo de la película, Pinocho experimenta este tipo de abusos a manos de distintas figuras de autoridad que buscan imponer sus deseos por sobre su identidad y su libertad. El ejemplo más claro es cuando Pinocho descubre que el Conde Volpi lo ha estado robando y no ha enviado sus partes de las ganancias a Geppetto tal como lo había prometido. Con su parte del trato roto, Pinocho se da cuenta que el conde ya no tiene legitimidad como figura de autoridad y es por eso que sabotea su número frente a Mussolini. Lo mismo pasa cuando Candlewick se revela ante su padre. Al entender que ser un soldado italiano, tal como él quiere, le va a requerir matar a su amigo, se rebela contra sus órdenes y desobedece al Podesta, a su padre. Aunque no dudo que habrá quienes lean que Pinocho es una invitación directa a que los niños sean desobedientes, creo que el filme es bastante claro en el criterio de esta desobediencia y que esta responde a desafiar a figuras de autoridad que ponen su poder y el ejercicio del mismo por encima del bienestar y la identidad de los demás. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ninguno de nosotros, seamos niños o no, deberíamos someternos o seguir las órdenes de alguien que simplemente busque ejercer su poder sobre nosotros, y mucho menos cuando estas órdenes nos implican un daño emocional o físico a nosotros, a los demás o a aquellos a quienes queremos. Y no hay mejor moraleja para grandes o chicos que esa. La filosofía de la película es que esta naturaleza rebelde innata de las infancias no es algo malo, no es algo de lo que tengamos que deshacernos, sino que es una parte esencial de nuestra humanidad. Esa rebeldía, según esta versión de Pinocho, es lo que nos hace seres humanos, es lo que nos hace vivir, es lo que nos hace ser individuos. No en vano, lo que vuelve a Pinocho un niño de verdad y le da un alma mortal es que rompe las reglas de las arenas del tiempo para salvar a su padre y que está dispuesto a morir por ello. Y este cambio en el sentido del cuento clásico no es una casualidad, el mismo Del Toro lo dijo en entrevista. Era importante hacer cosas que vinieran de la novela, pero que nadie más hubiera hecho. Básicamente volteamos toda la historia de cabeza. No se trataba de la obediencia siendo una virtud, sino de la desobediencia siendo una virtud. Y en lugar de que todos cambien a Pinocho, Pinocho los cambia a todos. El padre empieza hablando de perfección y termina aceptándolo tal como es. Todas las historias de padres e hijos son también políticas y sobre la horrenda versión del paternalismo que es el fascismo. Que la película trate sobre una marioneta que no se deja mover por los hilos que tiene alguien más en mano es una dulce ironía que el director o el codirector Mark Gustafson puso de la mejor forma. Creo que era un contexto interesante que reforzaba los temas de la película, y teníamos a Pinocho, que es una marioneta y era el personaje más independiente de todo el filme. La Italia fascista era un lugar en el que todos esperaban caminar en fila y seguir órdenes, así que Pinocho, siendo esta fuerza de anarquía, realmente hacía un gran contraste entre el personaje principal y su mundo.
Siguiendo con el tema de la desobediencia, encuentro muy interesante que otra de las películas más destacadas del año en animación, Red, de Pixar, también aborde la desobediencia infantil desde una arista y una cultura completamente diferentes. En Red conocemos a May, una niña que descubre que las mujeres de su familia tienen la maldición de convertirse en gigantes pandas rojos ante arrebatos de fuerte emoción. Bajo el consejo de su sobreprotectora madre, May cree que lo mejor para ella es suprimir al panda tal como su mamá, su abuela y el resto de las mujeres de su familia lo han hecho, pero la historia le revela otra posibilidad. De forma muy similar a la película de Del Toro, este filme de Domee Shi habla sobre los límites y el espacio que los padres rara vez permiten a sus hijos para ser auténticos y desarrollar su propia identidad, y cómo sus expectativas pueden tener un importante impacto psicológico en ellos. Hay muchas diferencias, por supuesto, pero creo que ambos relatos comparten el sentido de que debe haber un límite respecto a las imposiciones o expectativas que tenemos como adultos respecto a los niños, y que estas imposiciones siempre deben de tener como margen respetar la identidad individual de cada uno de los niños. En el caso de May, la protagonista también reconoce que su mamá no tiene la legitimidad como figura de autoridad para exigirle no ver a sus amigas, no ir al concierto o no quedarse con su panda, porque todas esas son elecciones que le corresponden únicamente a ella en lo personal, y porque en todos los demás ámbitos de su vida ella es una hija ejemplar. Y seguir sus indicaciones, tal como en el caso de Pinocho o Candlewick, implicaría reprimir una parte importante de quién es ella como individuo. Y todo simplemente por la imposición arbitraria de su madre. Al igual que los personajes de Pinocho, May aprende que ser la hija de su madre no está peleado con ser ella misma, y que si ella así lo desea, puede ser el panda rojo gigante que lleva en su interior. Y para concluir, otra gran película animada que llegó a cines este año que creo que muestra con un caso de la vida real los horrores de robarle esa naturaleza curiosa y rebelde y los espacios seguros a las infancias es Flea. Esta película danesa es un documental animado que reconstruye la infancia de Amin, un refugiado afgano que ha estado huyendo por toda Eurasia luego de la ocupación soviética de su país a mediados de los 80. El filme sigue el aterrador viaje que él emprende junto a su familia en búsqueda de un nuevo hogar. La historia se narra a partir de sesiones que tiene el director con el protagonista, quien en la vida real es su amigo, y es en estas en las que le revela cosas muy íntimas de las que nunca antes le había hablado. Claramente, la experiencia de niños migrantes o refugiados es muy compleja, pero en el caso de Flea, presten atención a cómo la desconfianza constante de Amin durante la infancia en figuras de autoridad, sean sus familiares, los traficantes que lo mueven a través de las fronteras, policías, agentes de migración, todas acaban por derrumbar su capacidad para construir relaciones sanas, incluso años después de que ya es un adulto y ya tiene asilo. Esta película la pueden encontrar en Prime Video por apenas 50 pesos, así que les ruego que le den su valioso tiempo. Si quieren ver más sobre cómo la infancia, la identidad y la política se entrecruzan, les recomiendo también el documental Transhood, sobre un grupo de niñas trans que buscan, junto a sus padres, ver sus identidades validadas por el gobierno y la sociedad en Estados Unidos. Y por supuesto también la sátira Jojo Rabbit del director Taika Waititi, la cual nos narra cómo un pequeño pasa de servir a un gobierno autoritarista a rebelarse contra él mismo cuando conoce a otra niña que es perseguida por el régimen y cuando éste le quita lo que más ama. Como pueden ver, la rebeldía de Pinocho es una lección brutalmente necesaria tanto en chicos como en grandes, y en particular frente al rápido giro que ha habido en todo el mundo hacia el autoritarismo. Entre todas las catástrofes que hemos visto en los últimos años, esta película es un gran recordatorio de que las infancias importan y de que cuando un niño no encuentra sentido en alguna de las reglas que le buscamos imponer, no haríamos nada mal en mirar hacia nosotros mismos para ver si nosotros sí le encontramos sentido a esas reglas. Pero ahora dime tú, ¿qué te pareció Pinocho de Guillermo del Toro? ¿Aprecias esta moraleja desobediente o prefieres la versión original de la historia? No te olvides de dejar like, comentar y suscribirte para más comentarios sobre películas, series y por supuesto videojuegos. Nos vemos en la próxima.